Miren, esta historia nos la mandó Clara hace un tiempo. Nosotras cuando contamos las historias muchas veces son de cosas que pasan en la actualidad o en los pueblitos, pero esta es como una de las historias que a mí más me impactó porque tiene que ver con un ser prehispánico, que justo es como estos que dices, ¿no? Sí, Tenemos al hombre lobo, tenemos al chupacabras, pero ¿qué hay de esos seres prehispánicos que también aterraban o atemorizaban o a quienes se les tenía respeto? Y resulta que Tlacatecolotl es uno de ellos. Es un ser prehispánico que tiene cuerpo de hombre, pero tiene alas y cabeza de búho. Entonces también como que las piernas las tiene de búho y tiene partes nada más del cuerpo como humano, como el nuestro. Qué claro. loco, ¿no? Sí, Este ser, cuando se te manifestaba o tú le veías, anunciaba catástrofes, anunciaba cosas difíciles que iban a pasar, pero también se dice que si tú le buscabas, podías hacer pactos con él, pactos para o tratos para dañar a alguien, pactos para obtener cosas a cambio de pagarle de la forma que este ser te dijera, ¿no? Y resulta que el tatarabuelo, esto comienza con el tatarabuelo de la morra que nos manda la historia, y ella siempre advierte cuando comparte esto es: "No estoy esperando que me crean, yo solo les voy a contar este relato que es de nuestra familia, que tómenlo como quieran, no estoy buscando ayuda, no estoy pidiendo comprensión, pero aquí les va lo que nos ha pasado como familia". Su tatarabuelo y tatarabuela vivían en un pueblito. Ya tenían edad, estaban en sus 50 y habían tenido una vida bien, bien difícil. Dice, llegó el punto en el que el tatarabuelo ya no tenía ni siquiera qué comer, todo mal, ¿no? Y en un momento de desesperación se va al cerro. En este cerro, especialmente, se cree que si tú vas pensando en Tlacatecolotl o tratando de invocarlo y de verdad quieres hacer un negocio con él, vas a encontrar una cuevita. Se te va a abrir la tierra y se va a formar una cueva en la que tú puedes entrar muy difícilmente, pero pues la idea es que tú tengas así la convicción de querer encontrarte con el ser, con ¿no? Con Tlacatecolotl. exacto, y ya lo estaba diciendo yo mal. Con ese, con Tlacatecolotl. Entonces, el abuelo, en esta desesperación, va al cerro, va pensando en él, diciendo: "Güey, estoy harto de vivir esto que estoy viviendo", y se le abre la tierra. Y él dice: "Ya, estoy en camino a encontrarme con él". Entra y dice, llega a un área en el que había como una gruta. En la gruta había un montón de veladoras, muchas, 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 muchas. Algunas como color negro, algunas acababan de, pues, apagarse, otras estaban encendidas. Y allí, entre toda esa oscuridad, ve una estatua de Tlacatecolotl. Y entonces él, así de que se hinca y le empieza a decir: "Estoy cansado, ya no puedo con esta vida, no tengo que darle de comer a mi esposa, no tengo cómo subsistir yo, toda la siembra se nos echó a perder, no hay manera, o sea, estoy harto, necesito tener dinero. ¿Qué puedes hacer para darme el dinero?". Y entonces una voz adentro de la caverna le dice: "Yo te puedo ayudar, entonces lo que necesitas es dinero". Y él: "Sí, pues yo te puedo dar ese dinero para que vivas bien lo que te quede de vida y pues lo único que tienes que hacer es darme 100 almas". Y él: "¿Cómo 100 almas? ¿De quién o qué?". "Pues 100 almas de tus descendientes". Y el vato se queda así como de que, a ver, yo tengo 50 años, 50 y algo, mi esposa tiene 50, nunca pudimos tener hijos, me va a dar la fortuna, pero pues yo no tengo descendientes. Y le dice: "Va, acepto el trato". Y entonces el ser le dice: "No te preocupes, pronto vas a empezar a cambiar tu situación y vas a ver cómo todo mejora, cómo vas a tener tierras, cómo vas a tener dinero, todo bien". Y él va y se regresa. Ya súper emocionado, contento y temeroso, sí, un poco, porque pues había encontrado lo que había ido a buscar, ¿no? Llega con su esposa, le cuenta un poco la situación y ella así como de que no manches, ¿qué hiciste, no? Y ya, lo dejan pasar. Poco después, su situación empieza a mejorar. Empieza a hacerse de terrenos, empieza a hacerse de fortuna, una fortuna que le cae como, ¿no? Como mágicamente, sobrenaturalmente, y él, pues, muy confiado de que ya no iba a tener hijos, cuando a los meses su esposa le dice: "Estoy embarazada".
Y él, no manches, ¿cómo? Pues estoy embarazada. Bueno, pues que tienen 6 hijos Después de los 50 años, después de guau. los 50 años, lo cual pues había sido una sorpresa impactante para ellos dos porque ya no estaban en edad, pues, ¿no? Y uno de ellos, al segundo día de nacer, fallece. Creo que era el segundo o el tercer hijo. Cuando fallece, el señor dice, no quiero pensar mal, pero tal vez aquí empieza la forma en la que vamos a ir pagando esta deuda con el ser. Muere, o sea, como que fue en una noche, así como en un parpadeo. Ahorita tal vez diríamos que es como esta muerte de cuna, que se habla de esto que ocurre cuando los bebecitos pues pierden la vida trágicamente, ¿no? Entonces eso pasó y pues él así como de que no, pues ya ni modo, no manches. Y pues ya van creciendo los hijos, el señor sigue amasando una fortuna en el pueblo que todos veían que tenía mucho dinero, todos los hijos empezaron pues también a hacerse de sus cosas y todo. Y llega un punto cuando ya los hijos crecen que su papá habla con ellos y les dicen, miren, están en edad en la que van a empezar pues a reproducirse, ¿no? Y yo quiero decirles que esto que tenemos nosotros no es de Aokis. Esto yo lo negocié con este ser. Y les da santo y seña de qué había hecho, cómo lo había hecho. Dice, hoy, si me lo preguntas, yo no lo volvería a hacer, pero quiero que entiendan que yo estaba en una situación desesperada, ¿no? Yo no sé cómo se puede cancelar esto, lo he intentado de 1000 formas y solo quiero prevenirles. Y quiero decirles que pues a raíz de esta maldición que yo sé que tenemos encima, pues construí un panteón que tiene como un ala en donde solo vamos a sepultar las almas que sean cobradas para este pacto. Porque lo que a mí se me dijo es que iban a ser 100 almas y seguramente ustedes cuando tengan hijos o hijas, uno o una de sus hijas va a morir porque se tiene que pagar sí o sí lo que se nos dio. Y no hay forma de regresarlo. Y todos, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Pues se armó un alboroto ahí porque nadie lo podía creer. Y Pues muchos es que dijeron, también, no manches. ajá, muchos dijeron, pues a lo mejor el abuelito pues ya anda, bueno, nuestro papá ya está pues aquí como que Abueleando. abueleando, pues, ¿no? No hay que creerle tanto, o sea, como que pues nosotros tenemos tierra, pero es la tierra a la que se trabaja, es el ingreso de lo que, o sea, como que ellos buscándole la lógica a lo que tenían y diciendo, pues no, no vamos a pensar mal. Bueno, el abuelo de esta morra es el primer hijo que tuvo su tatarabuelo, ¿no? Entonces, dice, cuando mi abuelo se junta, él está como de que, pues no, no, no me va a pasar nada, yo estoy bien. Se junta con su esposa, se casan y todo. Y pues él en algún momento dice, ok, ¿qué puedo hacer yo para, si esta maldición es real, deshacerme de ella? Y lo que hace es que se va, trata de donar el dinero que tiene o que su papá le dejó a él, porque el papá dividió toda la fortuna, le dijo, a ti te toca tal, 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 ¿no? Entonces dijo, mi parte de la fortuna yo la voy a ir a llevar al panteón, perdón, a la iglesia, y que la iglesia pues la distribuya para lo que se necesita, para pues caridad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, u- habla con la iglesia y en la iglesia le dicen, sí, mira, vente tal día, hay que firmar unos papeles porque si no se va a creer que nosotros, o para evitar cualquier problema, ven a firmar cosas, pues, para que sea más legal el asunto. Y el abuelo dice: "Okey, va". Cuando iba caminando hacia la iglesia, una tarde ya decidido hacer todo esto y con eso, pues, tal vez romper esa maldición, lo alcanza un muchacho y le dice: "Oiga, su esposa tuvo un accidente". ¿Y el qué? Y, pues, se tiene que regresar a su casa y en la casa resulta que la esposa se había caído de las escaleras. Había tenido un accidente fatal y ese accidente pues la había llevado a la muerte. O sea, murió la esposa y la esposa estaba embarazada con uno de sus hijos, ¿no? Entonces él así de que no puede ser, o sea, como que lo único que pensaba era, ¿qué tanto es real? O sea, si se supone que yo iba a hacer esto, pues para zafarme o como para tratar de limpiar un poco esta maldición que traemos encima, y pasa esto curiosamente el mismo día, el mismo momento, ¿qué puedo pensar yo, pues, no? La maldición de que, pues no, mi ciela, así no se rompe esto. Ajá, ¿qué creíste, tonto? ¿No? Entonces, pues él, súper espantado, hace todo el funeral de la esposa, ¿no? Como que dice, güey, pues voy a hacer una limpia en la casa, tratar de sanar también de esta pérdida que pues es súper dolorosa. Y días después, a que muere su esposa, a que muere su primer bebé, él empieza a escuchar ruidos en su casa. Y se había como que algo
que trataba de hacerse notar para que yo lo escuchara o lo viera de reojo cómo pasaba, cómo en la parte de arriba se escuchaba que corría alguien, cuando yo en realidad ya estaba solo en mi casa, me acababa de quedar solo. Y luego empezó a soñar que alguien le decía muy cerquita al oído, no te puedes librar de mí. Hagas lo que hagas, no te puedes librar de mí. No lo intentes. Y él cuando se despertaba era, ¿esto lo soñé o lo acabo de escuchar? Porque le parecía como algo que de verdad había escuchado, ¿no? Y a lo mejor y sí, a lo mejor era este ser manifestándose y haciéndole notar que pues seguía allí. Bueno, el caso es que tiempo después, este señor se casa con una persona diferente. Y dice, güey, el vato pensó, yo ya cumplí, yo ya pagué, quieras o no, lo que ni siquiera yo pacté, pero ya se me fue cobrado, no solo con mi hijo, sino con mi esposa. Se vuelve a juntar, se enamora, se casa con esta señora, tiene 7 hijos y uno de ellos se muere al nacer. Entonces este señor dice, ¿cómo es posible que pues mi hijo otra vez uno de mis hijos haya muerto, ¿no? Yo pensé que solo era uno por persona y resultó que no, o sea, como que se lo volvieron a cobrar. Y dice, güey, eso fue pasando no solo con mi abuelo, pasó con mis tíos, con mis tías, incluso tengo parientes que las esposas de mis familiares, que al saber de esta maldición, han dicho: "No, yo no voy a tener hijos". O sea, si es esto lo que va a pasar y se me va a cobrar de esta forma, pues yo prefiero ni intentarlo. Y otras que dijeron: "Yo de por sí ya no quería tener, o sea, o no quería tener, nunca estuvo en mi plan", y se operan o se hacen, usan métodos anticonceptivos. Y dice: "Morras, todas las personas, todas las mujeres involucradas con esta familia, con todas las protecciones, han quedado embarazadas y han perdido esos bebés". Dice, yo cuando escuché esta historia de parte de mi familia me parecía increíble, pero yo también he visto como familiares míos han perdido bebés, como, o sea, suena ilógico de alguna forma, pero yo que lo he vivido, lo sé con certeza. Y en ese panteón, en donde está apartada el ala de las almas de bebés, pues están un montón de crucecitas, dice que tiene un acceso un poco escondido en uno de los terrenos del abuelo, pues para que nadie que no sea de la familia pase a esa otra sección que representa pues todo el dolor de la familia. Y del otro lado, pues ya están los abuelos, tatarabuelos y así como la gente que va muriendo, ¿no? Y bueno, resulta que el papá de esta morra es el cuarto hijo del del matrimonio de su abuelo, ajá, dice, y él tenía miedo de que la maldición cayera sobre él también. Dice, mi abuelo siempre les había contado que pues la familia para siempre iba a tener una deuda, siempre iba a reclamar a alguno de los descendientes. Y era obvio que pues mi familia no se iba a salvar, quisieras o no, ¿no? Entonces dice, mi papá se fue a vivir a otro estado, allá se enamoró, le dijo a mi abuelo que él no quería su herencia, que él no la iba a aceptar, que él se iba a tratar de liberar de esa maldición y pues su abuelo le dijo, pues como tú veas, yo solo te digo que no puedes escapar de esto. Y pues él se fue a vivir su vida loca a otro lugar. Se enamora de esta morra, se casan y dice, nos empezó a ir terriblemente mal, al grado de que no teníamos qué comer, no teníamos cómo subsistir. Y pues ahí mi papá, con la cola entre las patas, regresó con su abuelo y le dijo, pues sí, voy a tomar lo que es mío, voy a tomar la herencia. Pues agarra la herencia y pues su papá obviamente pues tuvo hijos y dice, ustedes se preguntarán cuál fue el alma que cobró en mi familia. Dice, en mi familia somos 3 hermanas. Yo soy la segunda hija y si piensan cuál fue el alma que se cobró en mi generación, pues fue la de mi hermana gemela. Nadie esperaba que yo iba a tener una hermana gemela, pero al momento de nacer, los doctores dijeron, son dos, pero las dos nacieron por complicaciones en el embarazo, nacieron inconscientes, pero una despertó y la otra ya no. La que despertó es la que nos manda la historia, ¿no? Entonces dice, la neta, morras, mi cumpleaños, dice, es el 28 de octubre. O sea, Uy, ¿no? súper bruja, ¿no? Sí. Ajá, mi cumpleaños es el 28 de octubre. Y en mis 21 años de vida, porque ella tiene 21 años, dice, no ha habido cumpleaños en el que yo no me sienta la persona más desafortunada del mundo, porque es horrible. Dice, desde que se dan las 12 de mi cumpleaños, ¿no? En la madrugada, empiezo a escuchar cosas, el ambiente en mi casa cambia, incluso dice, se mueven cosas en mi habitación. Cuando intento dormir,
Tengo sueños muy lúcidos en los que ella, o sea, quien sería mi hermana, se hace presente y lo único que me dice es, feliz cumpleaños, debiste ser tú, debiste ser tú, debiste ser tú. Me lo repite, me lo repite, me lo repite y mi familia ha hecho de todo, limpias, no sé, exorcismos en mi casa y eso solo se manifiesta ese día. Incluso en la entrada de mi casa mi mamá tiene una planta de ruda que es la que usamos pues para Para limpiar, sí. cositas, rituales y todo. Y cada año la ruda se muere, amanece seca ese 28. La neta, dice, algunas veces ha sido más agresiva que otra. Cuando trato de ignorarla, se manifiesta con más fuerza, con más pesadez, hasta que otra vez dan las 12 del siguiente día, ¡pum! Eso se desvanece. Dice, yo no sé cómo explicar esta parte porque siento que pues nosotros no tenemos la culpa, nosotros solo somos descendientes que alguien, además en un momento de desesperación, pues hizo este pacto, ¿no? Y por otro lado, dice, pues mi hermana si ella fuera, ¿por qué me haría eso? Pues, ¿no? Porque alguien que tampoco, las dos no tuvimos la culpa de quién se quedaba y quién Claro. se moría. ¿Es esto realmente mi hermana o es algo más atormentándome, haciéndose pasar por mi hermana? Lo más cagado de este asunto es que conforme yo voy creciendo, este otro ser que de pronto alcanzo ver en mi casa y que se manifiesta como mi hermana, también crece a la par de mí. Si yo tengo 10, ella tiene 10, si yo tengo 15, ella tiene 15 y merodea la casa durante todo el día de mi cumpleaños. Hasta la fecha, finaliza, hay 23 tumbas que se pueden apreciar en este panteón que pues hizo mi abuelo, mi tatarabuelo. Mi familia carga con esta deuda gracias a la ambición o gracias a la pues terrible situación de uno de los integrantes de ella. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos.